Todo empezó cuando tenía 9 años. Fuimos en familia a un lugar llamado Palmetto Island. No era una isla como tal, sino un enorme terreno rodeado de vegetación, lleno de caminos estrechos por donde solo circulaban carritos pequeños. Si te salías de esas rutas, te perdías en un bosque espeso de palmeras. Ese día estaba jugando en un parque dentro del camping. Hice un amigo, pasamos el rato, y en algún momento, sin darme cuenta, todos desaparecieron. Mi familia se había ido, mi nuevo amigo también, y me quedé solo. El sol comenzaba a caer. Pensé que conocía el lugar lo suficiente como para volver al campamento sin problema, pero me equivoqué. Caminé y caminé hasta que terminé en una zona cercana al agua, donde algunas personas preparaban botes. Les pedí indicaciones, aunque mentí sobre el número de mi campamento por precaución. Me señalaron el camino y seguí andando. Lo que no sabía era que mi familia ya me estaba buscando desesperadamente. Después de mucho tiempo caminando, un coche se detuvo a mi lado. Era una de las personas a las que les había pedido ayuda. Bajó la ventana y me ofreció llevarme. Estaba cansado, dudé, pero acepté. Al principio todo parecía normal. Íbamos en la dirección correcta, hasta que no lo hicimos. Pasamos la entrada a los campamentos. Le dije qué se había pasado. No respondió. Ahí entendí que algo no estaba bien. Entonces, como si alguien hubiera intervenido justo a tiempo, vi a mi papá en un carrito viniendo en dirección contraria. Empecé a gritar y a agitar los brazos. El coche se detuvo. Abrí la puerta y corrí. Mi papá ya estaba preparado. Llamó a la policía y no dejó que ese hombre se moviera hasta que llegaron. Años después supe algo que me heló la sangre. No era la primera vez que ese hombre hacía algo así. Mucho tiempo después, ya siendo mayor, viví otra experiencia que todavía me cuesta explicar. Fui con mi pareja a una playa aislada. Era de noche, completamente oscura, pero nos gustaba ese lugar precisamente por lo tranquilo que era. Estábamos dentro del coche, mirando el mar, cuando ella se quedó completamente inmóvil. Miraba algo, seguí su mirada y lo vi. Una luz intensa se movía sobre el agua. No parpadeaba, no era como un barco común. Era demasiado fuerte, demasiado directa, y se estaba acercando. Al principio lo tomamos como algo curioso. Incluso bromeamos con la idea de que fuera algo extraño, fuera de lo normal. Pero esa sensación cambió rápido. La luz se aproximaba a la orilla, directamente hacia nosotros. Ahí entendí que no era algo que quisiera comprobar de cerca. Encendí el coche y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras conducía, ella no dejaba de mirar hacia atrás. Dijo que la luz había llegado exactamente al lugar donde estábamos. No hablamos mucho después de eso. Durante años no supimos qué fue, hasta que vimos un reportaje. Mostraban un mapa con casos de personas desaparecidas en ciertas costas, lugares donde, supuestamente, ocurrían secuestros en la noche. Uno de esos puntos era esa playa. Nos miramos en silencio y entendimos que quizá no habíamos estado observando algo desconocido, sino algo muy real y muy peligroso. Cuando tenía 12 años, fui a un campamento escolar en la montaña. Había rumores, historias sobre una mujer que supuestamente aparecía cerca del lago. Obviamente nadie quería admitir que tenía miedo, así que hicimos lo que hacen los niños cuando están asustados, retarnos unos a otros. Salimos de noche con linternas, rodeando el lago entre la niebla. Todo iba bien, hasta que alguien señaló hacia el agua, y ahí estaba, una figura de pie sobre la superficie, inmóvil. No se movía el agua a su alrededor. Nos quedamos paralizados. Y entonces empezó a acercarse, no caminando, corriendo, rápido, demasiado rápido. Antes de que llegara, una luz apareció detrás de nosotros. Era el cuidador del lugar, gritándonos que volviéramos. Cuando intentamos explicarle lo que vimos, no reaccionó, como si no fuera algo nuevo. Con el tiempo entendí algo. No todas las cosas que dan miedo son fantasmas. Algunas son personas y otras son situaciones que simplemente no deberías haber vivido. Pero todas tienen algo en común, te cambian, te hacen mirar el mundo de otra forma y te recuerdan que a veces el verdadero peligro no anuncia su llegada, simplemente aparece. Esa noche todo parecía bajo control hasta que dejó de estarlo. La fogata creció más de lo que esperábamos.
Por un momento las llamas alcanzaron las ramas de los árboles y el miedo fue real. Pensamos que habíamos provocado algo imposible de detener, pero igual de rápido el fuego se calmó, reímos, seguimos como si nada, pero el ambiente ya había cambiado. Más tarde, mientras el fuego se consumía, la novia de mi primo dijo que iba a alejarse un momento. Nadie le dio importancia. Yo me quedé alimentando las brasas hasta que noté que necesitábamos más madera. Tomé una linterna y caminé hacia el sendero que llevaba al estanque. Y ahí lo vi, una silueta. Alguien estaba de pie entre los árboles, sosteniendo una rama, mirándome. Pensé que era ella, la llamé por su nombre. En ese instante la figura dejó caer la rama, desapareció. Y justo después escuché su voz, pero venía desde atrás, desde el campamento. Giré lentamente, ahí estaba ella, saliendo del tipi. Volví a mirar hacia el sendero. Nada, ni movimiento, ni sonido, solo oscuridad. Intenté quitarle importancia, pero algo no encajaba. Cuando regresé y conté lo que vi, todos se quedaron en silencio por un momento. Mi primo se rió. Dijo que era imposible que hubiera alguien en su terreno. Quise creerle, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Horas después, nos metimos todos en el tipi. El cansancio empezaba a notarse, pero el ambiente seguía raro. Afuera el bosque estaba completamente en silencio. Demasiado. Entonces se escuchó pasos, pesados, rápidos, directo hacia nosotros. Antes de que alguien pudiera reaccionar, algo golpeó la tela del tipi. Un impacto seco, y luego, como si algo se arrastrara por fuera. Mi primo se levantó de un salto, y eso fue lo que más miedo me dio, porque él no se asustaba nunca. Gritó que nos fuéramos. Ya, no discutimos. Salimos corriendo, dejando todo atrás, y no paramos hasta llegar al coche. Mientras nos alejábamos, tratábamos de entender lo que había pasado, pero había algo en lo que todos coincidimos. Eso no sonaba como un animal. Tiempo después, escuché otra historia que me dejó igual de inquieto. Una familia se había quedado en una cabaña aislada en la montaña. Todo estaba tranquilo hasta que en mitad de la noche su hija pequeña salió corriendo de la habitación. No estaba llorando, estaba confundida. Dijo que alguien estaba afuera, una mujer. Le había pedido que abriera la ventana porque no alcanzaba el seguro. Los padres se miraron sin saber qué hacer. No había nadie cerca, literalmente nadie. Aún así, fueron a la habitación. Y en la oscuridad, algo estaba ahí. No una persona claramente visible, más bien una forma, como una silueta que no terminaba de existir, y luego desapareció. Cuando el padre salió a revisar, no encontró huellas, nada, pero la niña insistía en algo más. Decía que la mujer parecía herida y que no era del todo humana. Hay algo inquietante en estas historias. No es solo lo que ves, es lo que casi pasa, lo que podría haber pasado si hubieras tomado una decisión diferente, abrir una puerta, aceptar un aventón, quedarte un poco más, porque al final lo más aterrador no siempre es lo desconocido. A veces es darte cuenta de lo cerca que estuviste de algo que no tenía buenas intenciones. El camino terminaba en un callejón sin salida. No era un lugar al que la gente llegara por accidente. Más adelante, oculto entre la vegetación espesa, había una cabaña abandonada que apenas se dejaba ver si no sabías dónde mirar. El invierno ya se estaba retirando. La nieve se había derretido casi por completo, dejando el aire frío y limpio, con ese silencio vivo en el que la naturaleza empieza a despertar. Era común ver caballos salvajes, ciervos y pequeñas criaturas moviéndose entre los árboles. Todo parecía perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad. Pero esta vez no queríamos estar cerca de nadie. Condujimos más allá de las zonas habituales hasta encontrar un claro al borde de una colina. Desde ahí se veía todo el valle, abierto y tranquilo, con un atardecer que lo cubría todo de tonos cálidos. Era el tipo de lugar que uno guardaría como secreto. Decidimos no montar tienda. Nos quedaríamos en el coche, envueltos en mantas, dejando que el cansancio hiciera su trabajo. El día siguiente pasó sin nada destacable, al menos en apariencia, porque había algo, una sensación constante, difícil de explicar pero imposible de ignorar, como si alguien estuviera observando desde algún punto que no podíamos ver. De vez en cuando
Se escuchaba el crujido de hojas a cierta distancia, siempre lo bastante lejos como para justificarlo, pero lo bastante cerca como para incomodar. Lo dejé pasar, hasta que cayó la noche. El silencio se volvió más pesado. Mi amiga se durmió rápido, más de lo normal, como si quisiera escapar de algo que no decía en voz alta. Yo no podía relajarme. Me quedé mirando el teléfono intentando distraerme. Entonces lo escuché. Un crujido, no lejano esta vez, cerca. Le susurré a mi amiga, pero no respondió. Dormía profundamente. Me quedé quieto, escuchando, pero todo volvió al silencio. Pensé que había terminado, hasta que volvió a suceder. Más cerca, apagué la pantalla del teléfono. Mis ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad y en ese breve instante algo cambió. La luz tenue iluminó la ventana y ahí estaban, dos manos apoyadas en el cristal, agarrándolo desde fuera, sucias, dañadas, con uñas largas y descuidadas que se curvaban hacia adentro. Detrás, una cara, pegada al vidrio. No se distinguían los rasgos con claridad, solo la silueta y unos ojos oscuros que parecían absorber la poca luz que había. No se movía, no huía, solo miraba. El tiempo dejó de tener sentido. No podía reaccionar, ni gritar, ni apartar la mirada. La mente intentaba encontrar lógica, pero no había ninguna que encajara. ¿Por qué no se iba? ¿Qué estaba esperando? Entonces, lentamente las manos se soltaron. La figura retrocedió hacia la oscuridad, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí, y el sonido volvió. Pasos sobre hojas secas, alejándose poco a poco. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Desperté a mi amiga, abrí la puerta y salí a recoger todo a toda prisa. No quería quedarme ni un segundo más. Antes de subir al coche, lo vi. Las marcas, dos huellas perfectamente impresas en la ventana, como prueba de que no lo había imaginado. Arranqué sin mirar atrás. Mi amiga no entendía nada. Solo repetía que redujera la velocidad, que me calmara, pero yo sabía lo que había visto, y sabía que no quería averiguar qué habría pasado si esa cosa hubiera decidido no irse. Con el tiempo el miedo se diluye, pero no desaparece. Lo que queda es la duda. Si era alguien jugando, alguien viviendo en ese bosque, o algo que simplemente observa y espera. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. La esposa del dueño caminaba hacia mí con un kimono elegante, sosteniendo un gran manojo de incienso. Se detuvo, sonrió con calma y me preguntó si también lo había escuchado. Asentí. Entonces me contó que muchos años atrás un tifón devastó la zona. Hubo tantas víctimas que el salón principal tuvo que usarse como morgue improvisada. Desde entonces, decía, a veces ellos intentan comunicarse con los visitantes. No supe qué pensar hasta que recordé algo. Habíamos ido de campamento un grupo de amigos, buscando alejarnos del ruido. Dejamos atrás las zonas concurridas y nos adentramos en el bosque, cruzando un viejo puente de madera hasta encontrar un lugar aislado junto a un río. Era perfecto, silencio, naturaleza, nada más. Durante el día todo fue perfecto, risas, comida, agua fría del lago, pero por la noche el ambiente cambiaba, el frío se volvía más intenso y el silencio más pesado. Una de esas noches, mientras estaba solo en mi tienda, la radio dejó de emitir estática por un instante, y entonces lo escuché. Una voz. No era un animal, no era el viento. Era clara, aunque débil, como si viniera de lejos. Aléjate del río, se repetía una y otra vez. La voz se acercaba lentamente, volviéndose más áspera, casi como un susurro forzado. Me quedé paralizado, cubierto con la manta, esperando ver alguna silueta atravesar la luz de la luna. Pero no había nada. A la mañana siguiente no fui el único. Varios de mis amigos habían escuchado lo mismo. Nos fuimos ese mismo día. Tiempo después, un familiar reaccionó con sorpresa al escuchar dónde habíamos acampado. Años atrás, una joven había muerto allí, arrastrada por una crecida repentina del río. Desde entonces, cada vez que lo recuerdo, algo no encaja, y no es la única historia. Mis padres vivieron algo que nunca lograron explicar. En una playa tranquila, entre risas lejanas y el sonido del mar, vieron una figura
demasiado alta, demasiado quieta, no caminaba, se deslizaba, no tenía rostro, solo una superficie pálida y unos ojos oscuros. Los observó, no como lo haría una persona, sino como si los analizara. Luego se giró y avanzó hacia el mar, sin hundirse, sin detenerse, hasta desaparecer en la oscuridad. Nadie más en la playa pareció notarlo. Nunca volvieron a hablar del tema. Y así, historia tras historia, queda la misma sensación. Bosques donde algo susurra en la noche. Montañas que intentan desviarte del camino. Caminos solitarios donde sientes pasos detrás, pero no hay nadie. Tal vez todo tenga una explicación, o tal vez hay lugares donde simplemente no deberíamos estar. Todo comenzó con una sensación, esa incomodidad difícil de explicar, como si algo no encajara, aunque todo pareciera normal. Dicen que hay lugares que recuerdan, que guardan ecos de lo que pasó allí, y a veces esos ecos encuentran la forma de volver. Una vez, en un pequeño pueblo, una mujer vestida con un kimono se me acercó con una calma inquietante. Llevaba incienso entre las manos, sonrió como si supiera algo que yo no, y me preguntó si también lo había escuchado. Luego me contó una historia. Años atrás, un tifón arrasó la zona. Hubo tantas víctimas que un salón tuvo que convertirse en morgue improvisada. Desde entonces, algunas presencias de vez en cuando visitan a los vivos, y no fue la única vez que escuché algo así. En otro lugar, lejos de cualquier ciudad, nos internamos en el bosque buscando silencio. Lo encontramos demasiado. La noche cayó con un frío incómodo y la señal de radio apenas era un susurro entre estática, hasta que de pronto algo cambió. Una voz. No era un animal, no era el viento, era clara, insistente. Aléjense del río. Se repetía cada vez más cerca, como si supiera exactamente dónde estábamos. Nadie durmió bien esa noche, y al amanecer, sin siquiera discutirlo, todos queríamos lo mismo, irnos. Después supe que, en ese mismo río, alguien había muerto arrastrado por una crecida repentina. Demasiadas coincidencias. Pero hay encuentros que no se quedan en susurros. Mis padres vivieron algo que nunca lograron explicar. En una playa, rodeados de gente, vieron una figura imposible, alta, rígida, deslizándose en lugar de caminar. No tenía rostro, solo una superficie pálida y unos ojos oscuros que parecían observar más allá de lo visible. Se movió hacia el mar y no se hundió. Simplemente siguió avanzando hasta desaparecer. Nadie más lo notó, como si solo hubiera estado allí para ellos. Y eso es lo que más inquieta de estas historias. No es solo lo que ves, es la sensación de que algo decidió que tú debías verlo. En montañas, bosques y carreteras perdidas, diferentes personas han contado lo mismo con otras palabras. Luces que intentan guiarte fuera del camino. Voces que te llaman desde la oscuridad. Figuras que observan desde donde no debería haber nadie. Y a veces, incluso cuando no ves nada, sabes que algo está ahí, porque el verdadero miedo no siempre tiene forma. A veces es solo una certeza, no estás solo. El hallazgo en la fábrica abandonada. Todo empezó como una tontería. En mi ciudad había una fábrica abandonada, una vieja planta de leche que llevaba años pudriéndose en silencio. Para nosotros, un grupo de adolescentes aburridos, ese lugar era casi territorio propio. Circulaban historias, pero no eran de miedo. Eran mucho más simples. Decían que dentro había revistas para adultos escondidas por todas partes, y eso era suficiente motivación. Una tarde después de clases, 2 amigos y yo decidimos comprobarlo. No nos interesaba la historia del lugar ni su estado. Íbamos en busca de ese supuesto tesoro. Al llegar, lo primero que vimos nos emocionó. Revistas y cintas tiradas cerca de la entrada, como si alguien las hubiera dejado ahí sin cuidado. Nos miramos entre nosotros. Si eso estaba afuera, ¿qué habría dentro? Encontramos una abertura entre los marcos rotos de una ventana. Apenas cabía una persona a la vez, pero eso no nos detuvo. Uno por uno entramos. El interior era enorme, polvo, cristales rotos, silencio absoluto. Exploramos la planta baja durante un rato, pero no encontramos mucho más. Entonces, uno de mis amigos recordó que tenía cosas que hacer en casa. El otro decidió irse con él.
Yo no. Algo me decía que lo bueno no estaba abajo, así que me quedé solo. Subí por unas escaleras cubiertas de vidrio y suciedad. Cada paso crujía como si el lugar se quejara de mi presencia. Arriba, un pasillo largo se extendía frente a mí, lleno de puertas cerradas. Probé varias, ninguna cedía, hasta que encontré una abierta. Empujé la puerta lentamente y me quedé paralizado. El suelo estaba cubierto de palomas muertas, no una o dos, decenas. El olor, el silencio, la escena, todo era incorrecto. Pero en lugar de irme, hice algo que todavía no entiendo. Avancé. Entonces lo vi, un agujero en la pared, como si alguien hubiera quitado varios ladrillos a propósito. Me acerqué. El corazón me latía con fuerza, pero la curiosidad pudo más. Me incliné para mirar dentro. Y ahí estaban, huesos, largos, demasiado grandes para ser de un animal pequeño, demasiado humanos. En ese instante toda la emoción desapareció. Solo quedó el miedo. Salí corriendo. Bajé las escaleras casi cayéndome, rompiendo más vidrio en el camino. No miré atrás. No me detuve hasta estar lejos de ese lugar. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese hueco y lo que había dentro. Al día siguiente les conté a mis amigos. No me creyeron, así que regresamos. Subimos otra vez. El mismo pasillo, la misma puerta. Pero cuando la abrimos, no había nada, ni palomas, ni huesos. El suelo estaba limpio, el agujero seguía ahí, vacío. Mis amigos me miraron como si estuviera inventándolo todo. Yo mismo empecé a dudar, pero sabía lo que había visto. Meses después demolieron la fábrica, y con el tiempo una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. ¿Y si alguien vivía ahí? ¿Y si ese vidrio en las escaleras no era casualidad, sino una alarma? ¿Y si, mientras yo estaba dentro, alguien más también lo estaba? Esa posibilidad sigue siendo lo más aterrador de todo, porque si es cierta, entonces no estuve solo. Presencias que no deberían estar ahí. Hay algo más aterrador que ver algo extraño, es darte cuenta de que no eres el único que lo ha visto. Recuerdo ese barco como una mola inmóvil, oxidándose lentamente en el puerto. Lo visitamos en familia, como cualquier otra atracción turística. Pasillos estrechos, metal por todas partes, ese olor antiguo que parece atrapado en el tiempo. Todo era curioso, hasta que dejó de serlo. Había un hombre. Al principio parecía inofensivo, solo alguien más recorriendo el lugar, pero empezó a parecer demasiado, en cada pasillo, en cada giro, siempre cerca, hasta que me encontró a solas. Cuando salí corriendo y por fin pudimos avisar al personal, la respuesta fue fría, cansada. No es la primera vez, eso fue lo peor. No era algo inesperado, era rutina. Nunca volvimos a ese barco. Pero cada vez que pasamos cerca, no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba siguiéndome antes de que yo me diera cuenta. A veces el peligro no se esconde, simplemente aparece. Una familia acampaba en medio de la nada, bosque cerrado, kilómetros de distancia de cualquier señal de civilización. La noche cayó tranquila, hasta que escucharon pasos, lentos, firmes, acercándose a la tienda. Cuando abrieron la cremallera, lo vieron. Un hombre casi desnudo, cabello enmarañado, mirada fija. Solo repetía una frase, una y otra vez. Zip the stats. Nada más. No importaba lo que preguntaran, no importaba cuánto insistieran. Esa fue su única respuesta. Se quedaron despiertos toda la noche, con él ahí afuera, sin irse, sin hacer nada, solo observando. Al amanecer recogieron todo y se marcharon, pero no estaban solos. El hombre los siguió durante parte del camino, y cuando por fin llegaron al coche, el mensaje los estaba esperando, escrito en cada ventana: Zip the stats. Hay personas que no buscan esconderse, buscan acercarse. En un ferry cruzando el mar, un grupo de chicas pensaba que estaba viviendo una aventura. Viajar solas, reír, sentirse libres. Hasta que él apareció, primero hablando en un idioma que no entendían, luego observando. Demasiado, no apartaba la mirada, no disimulaba. Era como si estuviera estudiándolas. Cuando intentaron alejarse, él también se movió, siempre a la misma distancia, siempre presente.
hasta que notaron la cámara. Ahí todo cambió. Buscaron ayuda, adultos, seguridad, pero en lugares así basta un segundo de distracción. Una de ellas se separó, un pasillo estrecho, luz tenue, silencio, y ahí estaba él otra vez, esperando. Esta vez no hizo falta que dijera nada, el peligro ya era evidente. Por suerte, alguien más también lo había notado. Un adulto intervino antes de que pasara algo peor. Y el hombre simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero no todo lo inexplicable tiene rostro. Algunas cosas solo te observan desde la distancia. O eso pensaban unas hermanas jugando cerca de un arroyo. Entre los árboles, quieto, había alguien, demasiado inmóvil, demasiado silencioso. Desaparecía y volvía, como si no quisiera ser visto pero tampoco irse, hasta que un día dejó de observar desde lejos y se acercó, demasiado, lo suficiente para sentir que estaba justo detrás, lo suficiente para correr sin mirar atrás. Con los años lo lógico sería pensar que fue imaginación, un mal recuerdo, algo que se queda en la infancia, pero a veces no se queda ahí, a veces te sigue, en reflejos, en sombras, en esa sensación incómoda de no estar completamente solo, y en ocasiones, en un susurro, justo al lado de tu oído, diciendo tu nombre. No todas estas historias tienen explicación, pero sí tienen algo en común, ese instante en el que tu instinto te grita que algo no está bien, y decides escuchar. Y así terminan estas historias, o tal vez no, porque el verdadero terror no siempre vive en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando todo queda en silencio. Cada sombra, cada susurro, cada recuerdo puede esconder algo más. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Suscríbete y dale like para más contenido. Si te atreves, la próxima vez iremos aún más profundo, porque hay historias que nunca dejan de perseguirnos.